Bueno. Hola, bienvenido a la cápsula de programación entera. Bueno, espero primero que estén disfrutando harto su receso, que aprovechen de descansar. Y en la cápsula vamos a ver dos problemas. El primero que es de Branch and Bound, como tipo el que vimos en el AUX, que es súper importante que sepan bien cómo ver el tema de las cotas y que no seguir explorando. Y la P2 que es un problema entero, que en el AUX resolvimos uno, pero mediante Branch and Bound. Y ahora lo vamos a hacer con cortes de Gomori para que les quede como clara esa noción, como de manera un poco más en desarrollo. Así que eso. Partamos con la P1 nomás. Bueno, la P1 dice que considerar el siguiente problema con variables binarias. Esto es un problema de minimización, pero acá, por ejemplo, si el enunciado no se los dijera, ustedes derechamente podrían identificarlo porque a medida que van desarrollando su nodo, los valores que van obteniendo en el problema relajado son cada vez como peores, por decirlo así. Al final, el problema de minimización queremos el menor valor posible y este se encuentra como el nodo, en el primer nodo, y a medida que vamos bajando, siempre el problema relajado va a ir como empeorando, por decirlo de alguna forma, la solución. Entonces, nos dicen que está resuelto por branch and bound, lo que arroja el siguiente árbol. Cada nodo posee el valor de la relajación lineal o i en caso de que sea infactible. Además, el nodo que tiene un asterisco, que son estos dos de acá, es un nodo donde la relajación tiene un óptimo entero. Entonces, en la parte A nos preguntan determinar las cotas superior e inferior del valor óptimo dado a este árbol, justificar su respuesta y qué cap absoluto tiene. Entonces, tengo el árbol por acá y vamos a ir analizándolo para ver un poco el tema de las cotas. Bueno, en un problema de minimización, vamos a ir escribiendo, en un problema de minimización siempre se va a cumplir que la solución del problema relajado siempre va a ser una cota inferior para el problema entero. O sea, para el problema entero, claro. Entonces la cota inferior siempre va a ser la solución del problema relajado. Y siempre se va a cumplir que en la solución del problema entero, se da sub E, siempre va a ser una cota superior. Entonces vamos a tener que una cota superior en caso de minimización va a ser una solución entera. Entero. Entonces, bueno, y cabe decir que la cota inferior, que es la solución al problema relajado, siempre nosotros vamos a querer la mejor solución que tengamos hasta el momento del problema relajado. Entonces acá le vamos a agregar que sea la mejor, para que quede más claro. Entonces, nosotros tenemos, primero analizando un poco las soluciones enteras, nosotros tenemos dos soluciones enteras que son -9 y -8. En este caso, em, bueno, es importante analizar que nuestra cota superior en este caso va a ser la mejor solución entera que ya tengamos hasta el momento. Que en este caso la mejor solución es -9, porque es más chico, más mínimo, por decirlo de alguna forma, que el -8. Entonces vamos a tener que nuestra cota superior es el -9. Y en este caso tenemos que identificar ahora cuál es nuestra cota inferior. Tenemos por un lado que acá hay un nodo infactible. Tenemos -8 que no puede ser cota inferior porque es un problema entero. Entonces, en este caso, nuestras cotas inferiores pueden ser o el -9.2, el -10.2 o el -8.8. Y en este caso, nuestra cota inferior, como definimos que la cota inferior es la mejor solución al problema relajado, en este caso va a ser -10.2. Entonces, al final vamos a tener de momento con este árbol esto, a -9. Si se fijan al final, nosotros vamos a querer que nosotros, por ejemplo, si seguimos desarrollando por el -10.2, nosotros vamos a poder encontrar soluciones que pueden llegar a ser mejor que el -9 entero, como lo vimos en el AUX. Entonces, por ejemplo, no podría ser cota inferior al -9.2 porque estamos perdiendo hartas soluciones que nos podrían dar el -10.2. Lo mismo con el -8.8. Entonces, vamos a tener que, esas son nuestras ambas cotas y nos preguntan por el gap absoluto. Y el gap absoluto se define como la cota superior
menos la cota inferior. Entonces, en este caso, nuestro gap absoluto va a ser menos 9 que nuestra cota superior, menos menos 10,2. En este caso, entonces va a ser 1,2. Ese va a ser el gap absoluto, que es lo que nos piden en la parte A. Entonces, es importante para estos problemas considerar lo que les menciono. La cota inferior siempre va a ser la mejor solución del problema relajado que hayamos encontrado al momento. En este caso, al ser un problema de minimización, siempre va a ser el menor valor y nuestra cota superior va a ser la solución entera, pero también la mejor solución entera que hayamos encontrado de momento. ¿Sí? En este caso, la mejor solución entera es el menos 9 y no el menos 8. Entonces, esa va a ser nuestra cota superior. Eso. Eso con la parte A. En la parte B, nos preguntan, identifique cuáles nodos del árbol se deben seguir explorando y cuáles no. Debe justificar sus elecciones. Entonces, acá quizá les doy algún minuto a pensar, pero si vamos viendo de izquierda a derecha, vamos a tener que, de partida, el nodo infactible ya no se puede seguir explorando, porque nos da un problema infactible. Después, el menos 9 acá, al ya haber encontrado una solución entera, tampoco se puede seguir explorando porque ya tenemos una solución entera. Después, podemos seguir explorando quizá el menos 8, pero tampoco nos conviene seguir explorándolo, porque si se dan cuenta, si nosotros de alguna forma seguimos explorando por el menos 8, nos van a dar dos soluciones que van a ser peores que el menos 8. Entonces, en ese sentido no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido seguir explorando por ahí, ni tampoco por el menos 9, porque ya nos van a dar soluciones peores a las que ya tenemos. Después, ¿qué pasa con el menos 9,2? En el caso del menos 9,2, si nosotros tenemos este no, el menos 9,2, nosotros de alguna forma igual tenemos un gap que está definido de esta forma. Nosotros en este tramo podríamos de alguna forma igual encontrar alguna solución entera que sea mejor al menos 9 que ya tenemos encontrado. Porque al final es importante saber que no necesariamente la solución del problema entero tiene que ser realmente entero. Nosotros como vimos en el AUX, se podría, por ejemplo, dar el caso de que el menos 9,1 sea una solución entera. Pero en este caso lo importante es que tanto el X1, el X2 o las variables que sean, que estén como en el problema sean enteras. Eso es importante considerar. Entonces, el menos 9,2 al aún poder darnos alguna solución entera, por ejemplo, podría ser el menos 9,1, sí se debe seguir explorando. Entonces, el menos 9,2 se sigue explorando y, bueno, siguiendo con el menos 10,2, en este caso el mismo argumento, tenemos que, aún tenemos un gap que en este caso es más amplio que el que estábamos analizando del menos 9,2, en donde todavía podemos encontrar alguna solución entera. Entonces, el menos 10,2 se sigue explorando. Pero, ¿qué pasa con el menos 8,8? Nosotros, si seguimos explorando por el menos 8,8, nos vamos a encontrar con soluciones que van a ser peores al menos 8,8, no sé, menos 8,7 o de partida menos 8, por ejemplo, que pueden llegar a ser enteras o no. Pero ya encontramos una solución entera, que en este caso el menos 9, que ya mejora esto. Entonces, en este caso, este nodo tampoco debe seguir explorando. Entonces, finalmente, respondiendo a la pregunta, los nodos que se deben seguir explorando son el del menos 9,2 y el del menos 10,2. Y aquellos que no se deben seguir explorando es todo el resto que mencionamos, que sería tanto el del problema infactible como el del menos 9, porque ya alguna es una solución entera. Después, el menos 8 tampoco se debe seguir explorando, porque ya tenemos una solución entera menor, mejor. Entonces esto nos va a dar soluciones peores. Y el mismo argumento va al menos 8,8. Entonces, eso, con esa parte. Entonces es importante considerar que
siempre que nosotros estamos en un árbol de minimización, siempre a medida que vayamos bajando en el árbol, nuestras soluciones van a ser peores. Entonces, al saber eso, nosotros, por ejemplo, como les mencioné ya pues, de partida, podemos descartar si el explorando este no, el -8.8, por ejemplo, porque ya tenemos una solución mejor que el -9. Pero en este caso, el -9.2 todavía nos da un espacio de mejora, por decirlo así, para encontrar una solución entera mejor a la que tenemos. Entonces, por eso se deben seguir explorando. Y fíjense también que aquellos nodos que se deben seguir explorando siempre son como los últimos nodos. En este caso no podemos justificar por estos porque ya se siguió explorando o estos de acá. Siempre van a ser como los últimos nodos, hijos, que son todos estos de acá. Entonces, eso con la parte B. Y para la parte C nos preguntan, suponga que un problema de optimización con variables enteras es infactible. O sea, un problema de optimización con variables enteras es infactible. Entonces nos dicen que con variables enteras es infactible. Pero con relajación lineal es factible. Entonces el problema relajado es factible. Luego explique qué pasa si se trata de resolver el problema con Bunch and Bound. Entonces, imaginándonos este caso, ¿qué se le puede ocurrir a usted? Si dijéramos, por ejemplo, se podría dar en este caso que, voy a borrar un poquito, por ejemplo, si el problema entero fuera infactible, nosotros nunca vamos a encontrar una solución como el -9. Esto no podría pasar, ni el -8. Entonces, en este caso, em, si consideramos un problema lineal factible, hay un valor asociado que le podemos llamar z asterisco, ¿sí? Luego, como en ningún nodo se va a poder encontrar una solución entera, como el -9 o el -8, todos los nodos se van a poder seguir como desarrollando. Entonces, por ejemplo, si acá no encontráramos una solución entera en el -9, siempre nosotros vamos a poder seguir desarrollando. Porque al final el algoritmo de Branch and Bound termina cuando encontramos una solución entera y por la otra rama ya no podemos encontrar una solución entera mejor. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar que al no poder encontrar una solución entera factible, nuestro árbol va a seguir desarrollándose todo el rato, pero al no poder encontrar una solución entera, siempre vamos a llegar a algo infactible. Entonces, al terminar, todas las hojas terminarán como con no infactible. Entonces, escribiéndolo como para que les quede más claro, vamos a tener que, como en ningún nodo se podrá encontrar una solución entera, una solución entera. ¿Qué va a pasar acá? En todos los nodos que tienen soluciones, todos los nodos que tienen soluciones de la relajación lineal van a poder seguirse explorando. Se pueden seguir explorando. Explorando. Pero en este caso ningún nodo va a ser cortado, ya que no existe una solución entera. Entonces, al no haber solución entera, vamos a tener que, siempre vamos a llegar a un problema infactible. Problema infactible. Entonces, quizás viéndolo de una manera más gráfica, para que les quede más claro.
Si nosotros, por ejemplo, no pudiéramos seguir el caso que estamos analizando, nosotros no podríamos haber llegado a una solución menos 9 entera. Digamos que el menos 9 no es entero. Entonces nosotros vamos a tener que seguir branchando. En este caso vamos a encontrar soluciones peores al menos 9. No sé, por ejemplo, el menos 8,5, menos 8,3, pero que tampoco van a ser enteras. Entonces nosotros vamos a seguir desarrollando hasta que finalmente nuestros problemas lleguemos a soluciones infactibles todo el rato. Eso va a pasar. Vamos a seguir desarrollando y siempre vamos a terminar en soluciones infactibles. Entonces, al final nunca vamos a poder encontrar una solución a nuestro problema mediante el branch and bound. Eso, con la parte C. Bueno, entonces para concluir un poco, para concluir el problema, ¿qué es importante acá? Es importante que ustedes sepan identificar en un árbol qué nodos se deben seguir explorando y las cotas. En este caso, en un problema de minimización, siempre vamos a tener que el problema relajado nos va a dar una cota inferior y siempre el problema entre nos va a dar una cota superior. Entonces, al final, la cota inferior, como mejor por decirlo así, es, o sea, la que nos dé el gap absoluto en este caso, va a ser la mejor solución al problema relajado y la cota superior va a ser la mejor solución entera. Entonces eso es súper importante que ustedes lo tengan claro para el control y también el analizar que no se debe seguir explorando. Al final, si ya encontramos una solución entera, en este caso menos 9, no vale la pena, por ejemplo, seguir explorando tanto estos nodos de acá, porque al final siempre vamos a encontrar una solución que va a ser peor a la que ya tenemos. Pero en estos nodos como el menos 10,2 o el menos 9,2, todavía por decirlo de alguna forma tenemos como una oportunidad de mejora. Entonces, eso se deben seguir explorando. Bueno, y eso con la pregunta uno. Bueno, siguiendo ahora con la pregunta 2, que fue del control 2 de otoño 2023, nos dicen que consideremos el siguiente problema entero. Esto es un problema de maximización con dos variables, con dos restricciones también, y nos piden resolver el problema entero con el algoritmo de cortes de Gomori o branch and bound. Entonces vamos a tener que la P2, vamos a tener un problema de maximización de 2x1 más 3x2 sujeto a 2x1 más 5x2 menor o igual a 10, 3x1 más 2x2 menor o igual a 8 y tanto x1 como x2 pertenecen a los enteros positivos con el cero. Entonces nosotros lo primero que vamos a querer hacer en este caso, bueno, este problema nos pedían resolverlo o con cortes de Gomori o branch and bound. Ahora lo vamos a hacer en la cápsula con cortes de Gomori, porque en el Aux hicimos uno muy parecido con branch and bound y ahí tienen como todo el procedimiento bien explicado en la pauta. Entonces, igual en la pauta de esta cápsula va a estar con branch and bound. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar este problema. Porque ¿qué vamos a querer? Primero vamos a querer encontrar la solución del problema relajado. Entonces, por ejemplo, la primera restricción, si la quisiéramos graficar, si nosotros hacemos x1 0, vamos a tener que x2 corta en 2. Y si hacemos x2 0, va a tener que x1 corta en 5. Entonces, uniendo estos dos puntos, vamos a tener la primera restricción. En este caso es 1. Yo tomo todo esto por acá. Y la segunda restricción, si hacemos x1 0, vamos a tener que x2 corta en 4. Y si hacemos x2 0, vamos a tener que x1 corta en 8 tercios, que es como 2,6. Que lo vamos a ver por acá, 2,6. Ahora debe ser con... Entonces vamos a hacer que esta es la segunda restricción. Y finalmente, acuérdense que para el problema relajado, si nosotros queremos hacer el problema relajado, nosotros ya no vamos a tener esta restricción, que es de que ambas variables tienen que ser enteras, sino que vamos a decir que estas van a ser mayor o igual a cero solamente.
¿sí? Así estamos ampliando el espacio de soluciones que podemos encontrar. Entonces, al ser tanto x1, que va a ser como considerando todo esto para allá, mayor a cero como x2 mayor a cero, vamos a tener que finalmente este espacio de acá va a ser nuestro espacio factible, ¿sí? Entonces, para encontrar la solución al problema relajado, nosotros vamos a tener que analizar los vértices. Entonces, vamos a tener que, acá tenemos un vértice que le vamos a llamar punto C, a este vértice de acá le vamos a llamar D, a este A y a este B. Entonces, analizando estos puntos, como nosotros vamos a querer un problema de maximización, tenemos un problema de maximización, tanto C como D los vamos a descartar como los puntos óptimos. Y si analizamos B, vamos a tener que el punto 0,2, entonces el óptimo va a ser 6. Y en A, que A es la intersección de 1 con 2 de las restricciones, y eso nos da el punto, lo tengo por acá, 20 partido de 11 y 14 partido de 11, que es simplemente intersectando ambas restricciones, 1 con 2. Y bueno, viendo el problema, o sea, analizando estos puntos en la función objetivo, notamos que A va a ser nuestro óptimo. Entonces este es el óptimo del problema relajado. Entonces, eso por un lado. Entonces ya teniendo eso, ¿qué vamos a hacer nosotros para resolverlo con cortes de Gomori? Lo primero que tenemos que hacer es pasar este problema a forma estándar. Entonces, pasando el problema a forma estándar, nosotros al tener un problema de maximización, lo vamos a pasar a uno de minimización y eso va a ser multiplicar nuestra función objetivo por un menos uno. Y además vamos a tener que agregar las variables de holgura. Entonces vamos a tener 2x1 más 5x2, ya que agregamos una variable de holgura, que en este caso le vamos a llamar x3, esto va a ser igual a 10. Y la segunda restricción va a tener 3x1 más 2x2 más una variable de holgura x4 igual a 8. Y vamos a tener que tanto x1 como x2 como x3 como x4 van a ser mayor o igual a cero. Entonces, si nosotros despejáramos de acá el óptimo encontrado, que recuerden que el óptimo es el 20 partido en 11, 14 partido en 11, nosotros vamos a tener que nuestro X óptimo en el problema estándar, que al final es reemplazar estos dos valores en las ecuaciones, vamos a tener que va a corresponder al punto 20 partido en 11, coma 14 partido en 11, y las variables de holgura toman el valor cero, ambas. Entonces vamos a tener que nuestras variables básicas van a ser x1 y x2. Eso va a implicar que la matriz de las variables básicas va a ser los valores que toman estas variables en las restricciones. Que para x1 tenemos el 2 y el 3, y para x2 tenemos el 5 y el 2. ¿Sí? Entonces, em, acá voy a hacer un paréntesis. Nosotros tenemos que los cortes de Gomori se definen como xb sub i, que es las variables básicas, más, en este caso es el cajón inferior de b a la menos uno. Esto es como un cajón inferior. B a la menos uno por n, que es la matriz de nuestras variables no básicas. em, y j por xn menor o igual a xn. En este caso, voy a tirar todo esto más para me falta espacio. El cajón inferior de b a la menos uno por b de ahí. Listo.
Esto así. Esto por fórmula no. Eso así se definen los cortes de Gomori. Entonces nosotros vamos a querer identificar todas estas cosas. Nosotros vamos a tener B, por lo que B a la menos uno va a ser, esto siempre se lo dan en el control o hay como una tablita, como lo vieron en el C1, menos 2 partido en 11, 5 partido en 11, 3 partido en 11 y menos 2 partido en 11. Entonces, reescribiendo esto al problema que nosotros hemos encontrado, vamos a tener que nuestras variables básicas son x1 y x2. Luego, sumamos nuestra matriz de variables, nuestra matriz b a la menos uno, menos 2 partido en 11, 5 partido en 11, 3 partido en 11 y menos 2 partido en 11. Luego, bueno, estoy quedando sin batería. Tenemos la matriz de nuestras variables no básicas, que en este caso son x3 y x4. Y esto va a ser menor o igual, ya que estamos en forma estándar, a b a la menos uno por b. Y b a la menos uno por b, como vimos en el aux pasado, es la solución de las variables que hayamos encontrado, que es esto de acá. Entonces esto es igual a 20 partido en 11, 14 partido en 11, que es el valor de las variables básicas que encontramos. Entonces, nosotros de acá vamos a tener dos ecuaciones. La primera ecuación que va a salir va a ser x1 menos 2 partido en 11 x3 más 5 partido en 11 x4 igual a 20 partido en 11. Que al final es multiplicar esto por esto, sumarle x1 y e igual a la primera a 20 partido en 11. Y la segunda ecuación que surge es x2 más 3 partido en 11 por x3 menos 2 partido en 11 x4 igual a 14 partido en 11. Entonces, nosotros para hacer el corte podríamos acá ocupar cualquiera de las dos ecuaciones, tanto uno como dos. Pero vamos a tomar uno. Entonces, tomando uno, acá es donde nosotros hacemos el cajón inferior. Entonces, si vemos esta ecuación, nosotros vamos a tener que el menos 2 partido en 11, no sé cómo sacando calculadora, vamos a tener que es menos 0,18 x3 llamémosle, más, y el 5 partido en 11 es un 0,45. Igual a, de acá el 20 partido en 11 es un 1,81. Entonces, si nosotros hacemos cajón inferior, o como le quieran llamar, nosotros vamos a tener que, si hacemos como cajón inferior de menos 0,18, esto nos da menos uno. Si hacemos cajón inferior de 0,45, esto nos da cero. Y si lo hacemos para el 1,81, esto nos da uno. Entonces, finalmente, la ecuación que nos va a quedar va a ser x1 menos uno en este caso, que fue, como lo vemos acá, menos x3. Después el x4 va a tomar el valor cero. Y esto va a ser menor o igual por la fórmula que teníamos acá, ¿recuerdan? Acá sacamos cajón inferior a esta parte de acá y esta parte de acá, que en este caso es esto y esto, va a ser menor o igual al uno. Entonces esta va a ser la restricción o el corte de Gomori a aplicar. Corte de Gomori a aplicar.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo añadimos al problema. Añadiendo el problema. Ahora vamos a tener esto mismo de acá, pero con este nuevo corte. Acá, bueno. Eso, ya, eso. Entonces nosotros vamos a añadir esta nueva restricción, que es el corte que acabamos de calcular. En este caso, en forma estándar, vamos a tener x1 menos x3. De acá vamos a tener que sumarle una variable de holgura, más un x5 le vamos a poner, y esto va a ser igual a 1. Y acá añadimos nuestra variable x5, que tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces al final así se hacen los cortes de Omori. Nosotros también podríamos haber tomado esta segunda ecuación, esta de acá, y tendríamos que haber hecho lo mismo. Cajón inferior a esto, esto y a esto, y llegar a algo de este estilo, que al final es lo mismo, es análogo. Entonces, con esto, nosotros lo que deberíamos hacer acá es resolver este problema mediante simplex, porque así se hacen estos problemas de corte de Mori o branch and bound cuando hay más variables. Entonces, de resolver este problema con simplex, nosotros llegaríamos al óptimo que es x asterisco igual a 2 1 1. Y esto, la otra variable está en el valor 0. Entonces, si nosotros esto lo evaluáramos en la función objetivo, tendríamos menos 2 por 2 menos 3 por 1, que esto nos va a dar z asterisco igual 7. Sí. Esto en disculpen, esto sería evaluándolo en la primera, en esta de acá, porque al final este es el problema que nosotros tenemos. Entonces sería 2x1 2 por 2 más 3 por 1. Y claro, ahí nos da el z asterisco igual 7. Entonces, eso es como se resuelve con cortes de Komori. Acá lo que quería dejarles como más claro es cómo se ve el corte de Gomori como en un problema como los que hemos resuelto mediante Simplex o los que vimos el otro día como Branch and Bound. Entonces, para recapitular, primero obtener la solución del problema relajado, notamos que nos da esto, después tenemos que escribir esto porque al final el corte de Gomori está definido por esta ecuación, al final es reemplazar los valores. Nosotros acá tenemos que x1 y x2 van a ser las variables básicas, entonces lo escribimos de esta forma. Al ser x1 y x2 las variables básicas, nuestra matriz básica va a ser los valores que toman estas las restricciones, que es 2 3 y 5 2. Sacando la inversa, obtenemos esto. Luego vamos a tener que esto multiplicarlo por el x sub n, que es el de las variables no básicas, que en este caso es x3 y x4. Y esto va a ser igual a b a la menos uno por b, que es al final la solución que nosotros encontramos en el problema relajado de nuestras variables. Después, de acá vamos a sacar dos ecuaciones, que va a ser x1 más, en este caso la multiplicación de estos con esto, igual al de arriba, y x2 que sale de la multiplicación de estos igual a este lado derecho. Entonces recuerden que esta parte de acá le tomamos cajón inferior y esta parte de acá también. Entonces de acá pasamos a esto, que al final es sacarle cajón inferior a estas partes de acá y nos da el corte de Komori aplicado. Y después añadiendo este corte de Komori al problema, que sería esta parte de acá. Nosotros esto deberíamos resolverlo mediante simplex, que al final es decir qué variables queremos que sean no básicas, calcular el valor de esta, los costos reducidos y ver si nos da el óptimo. Y finalmente obtuvimos que z asterisco igual 7, que es el valor del problema original, que es el que estamos resolviendo aquí este de acá. Entonces, eso con la parte A. Ahí, esta parte también se las voy a subir como resuelta con Branch and Bound, que es más gráfico.
que es tal cual como lo hicimos el otro día en el auxiliar. Bueno, ahora siguiendo con la parte B, nos piden definir gap como CTRL menos ZPE, es decir, la diferencia entre el valor óptimo del problema relajado versus el valor óptimo del problema entero. Es cierto que gap es mayor o igual a cero, si es cierto argumente, si es falso, prueba un contraejemplo. Entonces nos piden definir el gap, que es como lo vimos anteriormente en la B1, que va a ser igual a ZRL, la solución del problema relajado, menos la solución del problema entero. Entonces, nosotros tenemos que la solución del problema relajado va a ser igual a evaluar la solución que nos dio en el óptimo. Entonces va a ser 2 por 20 partido en 11, más 3 por 14 partido en 11, y esto nos da 82 partido en 11. Y tenemos que la solución del problema entero que encontramos anteriormente es 7. Entonces, si ahora nosotros hacemos gap 82 partido en 11 menos 7, esto nos da 5 partido en 11. Entonces nos preguntan, ¿es cierto que gap es mayor o igual a cero? Sí, en este caso es mayor o igual a cero, se cumple. Si es cierto, argumente; si es falso, prueba un ejemplo. Entonces acá yo quiero que analicemos un poco esto. Nosotros siempre vamos a tener que, por ejemplo, si quizás es más fácil verlo en un árbol, tipo branch and bound, si tenemos esto y esto, nosotros teníamos que la solución del problema relajado en un principio era 82 partido en 11. Nosotros, en un problema de maximización, siempre a medida que vamos bajando, nuestra solución va a ser peor, por decirlo de alguna forma. Es decir, en este caso vamos encontrando valores que son menores, siempre. Y en el caso, como se recuerdan, de minimización pasa lo contrario. Además, entonces, como ya sabiendo esto, nosotros vamos a saber que sí o sí a medida que vamos bajando, siempre la solución del problema entero va a ser peor. Siempre, siempre pasa lo mismo. Siempre va a ser o mayor o igual a cero o igual a cero, que lo vamos a ver un poco en la parte C. Pero también quiero que se acuerden, y como que les quede claro para el control, que para un problema de maximización siempre se cumple que la solución del problema relajado es mayor o igual a la solución como que vamos a encontrar. Siempre una cota superior. En este caso pasa lo contrario con el problema de minimización. Y siempre la solución del problema entero va a ser una cota inferior. Entonces, respondiendo a la pregunta nuevamente, ¿es cierto que gap es mayor o igual a cero? Si nos definen gap como el problema relajado menos el problema entero, sí, siempre se va a cumplir que va a ser mayor o igual a cero, por lo que les comento. Si los vemos en árbol, siempre a medida que vamos a ir brancheando o ramificando, siempre la solución va a ser peor, y además sabemos que siempre va a ser una cota superior. Entonces se cumple. Sí. Bueno, y finalmente, para la parte C, nos preguntan, ¿existe función de coto C' tal que cap es igual a cero? De ser así, encuentra C'. Entonces, como vimos acá, siempre el gap va a ser mayor o igual a cero, pero acá nos preguntan, ¿existe alguna función de costo para que este sea cero? Entonces, lo vamos a analizar como un poco con el gráfico. Vamos a traer el gráfico para abajo. Copiar y pegamos. Entonces, nosotros tenemos que, para que el gap sea igual a cero, nosotros vamos a querer que la solución del problema relajado sea igual a la solución del problema entero. ¿Sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros vamos a tener que encontrar un vector C. Nos piden encontrar C' tal que pase esto. Entonces, acá tenemos varias opciones. No sé si se acuerdan en el aux de geometría que vimos, por ejemplo, que si nosotros queríamos soluciones, nosotros, por ejemplo, si queríamos soluciones, múltiples soluciones,
o que no haya soluciones, nosotros lo que hacíamos era mover el vector de costos, por ejemplo, para que se posicionara como acá, como en esta restricción. Entonces acá nosotros vamos a querer algo parecido. Nosotros para que pase esto, nosotros tenemos que identificar algunos de los puntos que queremos. En este caso, por ejemplo, para que la solución sea entera, nosotros podríamos escoger tanto el punto B o el punto C. No sé, digamos que queremos que B sea el óptimo. Sabemos que B es el punto 0,2. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nosotros lo primero que notar es que em, el óptimo relajado, si el óptimo relajado fuera alguno de los puntos enteros que son vértices en esta región factible, este también sería un óptimo del problema entero. Entonces, en ese caso, como vimos, el gap va a ser cero. Entonces, si por ejemplo nosotros hacemos el vector de costos 0,1, ¿qué va a pasar acá? Si nosotros hacemos el óptimo 0,1, nosotros vamos a tener que la función objetivo va a ser maximizar x2. Si nosotros solo queremos maximizar x2 y no estamos tomando en cuenta x1, nosotros sí o sí nos vamos a posicionar acá, en esta parte de acá. Entonces, si nosotros queremos maximizar x2, dado el poliedro que tenemos, sí o sí, nosotros vamos a hacer que el punto óptimo sea este, el 0,2. Entonces, vamos a tener que el óptimo, tanto del problema relajado, va a ser igual al 0,2 y el z del problema entero también va a ser el 0,2, porque además la solución es entera, que en este caso va a ser 2. Entonces, otra opción también sería tomar el otro punto, por ejemplo, C. Si tomáramos C, nosotros vamos a querer que el punto 0,0 sea el óptimo. Entonces, es tan simple como decir que nuestro C' sea igual a 0,0. Si nosotros hacemos que C' sea igual a 0,0, sí o sí el óptimo va a ser este, el punto 0. Entonces, en este punto también se va a cumplir que ZRL sea igual a ZE, y eso implica que el gap sea igual a 0. Entonces, sí existe función de costo, y al final lo que tendríamos que hacer sería hacer que tanto o el punto B, que en este caso el 0,2, o el punto C, que el punto 0,0, que son soluciones enteras, sean también la solución al problema relajado, que sería o utilizando esta función de costos para que B sea el óptimo, o utilizando esta función de costos para que el 0,0 sea óptimo, que en este caso sería el punto C. Eso con la parte C y bueno, con eso damos finalizada la cápsula. Si tienen alguna duda, tanto del desarrollo o de programación entera, no duden en escribirme. Y eso, mucho éxito en el estudio.